Buenas tardes a todas y a todos. He comenzado la grabación de la sesión para que después podáis tener acceso al contenido de la misma con posterioridad a la celebración de la sesión síncrona. Yo soy Miguel, soy eh, Miguel Vicente Mariño. Soy el coordinador de esta actividad formativa transversal que oferta la Escuela de Doctorado de la Universidad de Valladolid, y en colaboración con dos compañeras de la Universidad de Salamanca, con Maricruz Gómez y con Irene del Brío. Nos vamos a encargar de acompañaros durante los lunes del mes de mayo. Esta es la 12ª edición del curso. Este curso se oferta, esta actividad formativa se oferta en dos turnos, uno en el mes de enero y otro en el mes de mayo, y se ha venido ofertando desde hace 6 cursos académicos con este formato. Antes se habían hecho otro tipo de formatos más orientados en herramientas informáticas, pero lo que nos pedía la gente que participaba era una mayor contextualización. Entonces, hablando con la Escuela de Doctorado, acordamos redirigir un poco las metas y el enfoque del curso hacia ofrecer un primer abordaje acerca de los métodos cualitativos, también con una presencia, al menos con una mención y con una proporción considerable también de herramientas informáticas, pero no solo con ellas. Lo que queremos, lo que pretendemos es que os aproximéis a la investigación cualitativa y que profundicéis en las posibilidades que puede tener este enfoque de cara a vuestras tesis doctorales. Lo que nos encontramos normalmente en estos cursos es una diversidad considerable primero, de programas de doctorado. Es cierto que probablemente predominen unos programas de doctorado sobre otros, pero normalmente entre las 20 y 25 personas que siguen el curso siempre hay representantes de diversos programas de doctorado, y al menos cuando se diseña el curso, cuando se habla con la escuela de doctorado, siempre se intenta buscar que haya presencia de las diferentes ramas de investigación científica, y que, bueno, pues eso también contribuya a expandir la comprensión y la aplicación de los métodos cualitativos en los diferentes ámbitos de conocimiento. Entonces, hay primero diferentes programas de doctorado implicados. Después hay diferentes momentos dentro de la carrera académica, dentro de la trayectoria doctoral. Nos encontramos a personas que, la mayoría, están en los primeros compases, primer, segundo año del programa de doctorado, pero también está abierto a personas con una mayor trayectoria, que a lo mejor estén ya en los compases finales de su tesis doctoral, y en varias ocasiones el curso también ha estado abierto a profesorado, a personal docente investigador de la Universidad de Valladolid. Entonces, personas a lo mejor que ya tienen el título de doctor o de doctora y que lo que quieren es aproximarse a esta forma de investigación para expandir sus horizontes, sus competencias, y pues orientarlo hacia el desarrollo de proyectos, hacia tareas más concretas. Y además hay otro elemento de diversidad que tiene que ver con el origen y el lugar desde el que se sigue el curso. Es decir, es cierto que es un curso online, exclusivamente online, y que, bueno, pues cada cual lo sigue desde su lugar, pero sí que nos hicieron especial hincapié en que debíamos ofertar al menos uno de los dos turnos en horario de tarde para facilitar que personas principalmente de países de América pudiesen asistir con el desajuste horario que conlleva. Entonces, bueno, ese es el motivo de que el curso se plantee de 3 a 7, bueno, intentando que aquellas personas que estén en países de América, sobre todo de América Latina, pues puedan seguirlo también a distancia. Entonces, hay un grupo diverso que se une al hecho de que en la mayor parte de los casos no os conocéis los unos a los otros. La ventaja de estos cursos online es que cualquiera puede acceder. La dificultad operativa, tanto para vosotras y vosotros como para quienes intentamos intentamos llevar estas actividades formativas, es la dificultad de que haya
una comunidad, que haya un diálogo, que haya algún tipo de interacción más allá de ver los contenidos en nuestras pantallas. Eso en parte depende de mis compañeras y de mí, pero también depende de vuestra implicación, de vuestro compromiso con las actividades que planteamos. Entonces, sí que me gustaría desde el primer momento invitaros a que participéis, a que me interrumpáis, a que bien levantéis la mano o directamente abráis los micrófonos y planteéis vuestras preguntas, porque va a ser el único modo que vamos a tener de interactuar más allá de los correos electrónicos y de las participaciones que pueda haber en foros y demás dentro de la plataforma. Entonces, bueno, sé que es difícil de conseguir en muchos casos, pero sí que os agradecería que participaseis en estas sesiones. Y ya veréis, pues sobre todo en las sesiones, en la segunda y la cuarta sesión, que son las que se encargarán mis compañeras, pues que esa participación es prácticamente imprescindible porque van a plantearos un seminario de desarrollo de vuestros proyectos de investigación cualitativa en el que pues, tendréis que ir participando, bien a través de los chats o bien a través de vuestros micrófonos y de vuestra intervención directa. Para que tengáis unas coordenadas básicas, yo trabajo en el Departamento de Sociología y de Trabajo Social y concretamente en la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación, que se encuentra en Segovia. En mi puesto de trabajo está en Segovia. Pues, durante los últimos 10 años formo parte del equipo de coordinación del Departamento de Sociología y Trabajo Social, por lo tanto también he estado en Valladolid durante bastantes años en este caso, pero bueno, ya ahora que asumo la secretaría del departamento, pues he vuelto más a mi puesto de trabajo que está en Segovia. Mi formación viene por una parte del periodismo y por otra de la sociología. Y pues desde que estudié sociología hace ya mucho, mucho tiempo, a principios de siglo, en la Universidad Autónoma de Barcelona se trabajaba con herramientas informáticas y por lo tanto pues me he ido especializando un poco en esas cuestiones, tanto en el diseño de los proyectos de investigación cualitativa como en su ejecución mediante herramientas informáticas. Por lo tanto, durante estas sesiones, pues vamos a intentar proporcionaros esas herramientas, esos conceptos y todos los contenidos que vais a encontrar en las sesiones los vais a poder localizar también en el conjunto del campus virtual. Pues estoy compartiendo ahora mismo toda la pantalla para que veáis esos contenidos. Tendréis información general sobre el programa que vamos a seguir. Mucha de esta información la estamos terminando de actualizar y lo que sí que tendréis es todos los enlaces a las sesiones y también, con posterioridad a las sesiones, a las grabaciones de las sesiones. En principio, es un curso que se plantea en modalidad online, síncrona, y se supone o se recomienda que asistáis a las sesiones síncronas, a las sesiones que organizamos a través del campus virtual. Pero bueno, ya vemos que no todo el mundo puede hacerlo y que a lo mejor podéis algunos días, otros no, o podéis en algún momento de la sesión y en otros no. Por lo tanto, al término de cada una de las sesiones, con un intervalo de tiempo razonable, que no sé exactamente cuál es, pero al término de cada una de las sesiones encontraréis en el mismo enlace la grabación de la sesión, por lo tanto podréis acceder a su contenido y repasar aquello que necesitéis, aquello que queráis revisar. Por lo tanto, aquí vais a encontrar esta información. Tengo que ajustar la secuencia porque la secuencia que vamos a seguir es que la sesión de hoy yo sí que me encargo de ella, pero la segunda sesión, en lugar de encargarme yo, van a ser las compañeras de Salamanca y yo me encargaré de la tercera y volveré a decir, la primera y la tercera estaré yo como moderador de las sesiones, la segunda y la cuarta estarán las compañeras de la Universidad de Salamanca, Maricruz
e IRENE. En la mayor parte de los espacios vais a encontrar muchos recursos de apoyo. Ya os digo que no son recursos obligatorios, es decir, son una bibliografía amplia con muchos materiales que os pueden servir sobre todo a quienes tengáis más curiosidad, a quienes tengáis más interés y queráis profundizar en los contenidos que se aborden en este caso. Y veréis también en alguno de estos, en alguna de estas sesiones que tendréis tareas. Las tareas son muy sencillas. En la primera sesión, que es la de hoy, no vais a tener ninguna tarea, no vais a tener que entregar nada, pero en las otras sesiones, tanto en las dos sesiones que compartiréis con Maricruz y con Irene, la tercera de la que me encargaré yo, sí que tendréis una tarea que en la mayor parte de los casos se resuelve con la actividad que hacéis durante la sesión y con un poco más que podáis hacer entre sesión y sesión, pues debería ser suficiente. El curso está programado para una carga de 25 horas, son 16 horas de sesiones síncronas y 9 horas de trabajo autónomo. Es decir, que se contempla pues, que le dediquéis a lo mejor un par de horas fuera de las sesiones síncronas durante la semana para ir avanzando. En resumen, creemos que la exigencia que se plantea es razonable, es comprensible y que habrá personas que probablemente le dediquen más horas de trabajo autónomo que esas 9 y habrá otras que probablemente no lleguen a esos puntos. Entonces, en esta pequeña ficha que la subiré al campus virtual, pero que es similar a la de turnos anteriores, pues encontráis el resumen del curso, los objetivos que planteamos, que es para la sesión de hoy principalmente pues reconocer los principios teóricos básicos de la investigación cualitativa, pues, identificar términos que son importantes, qué tradiciones hay detrás de esas formas de hacer investigación, también que os aproximéis mediante la práctica las conexiones entre los apuntes y los abordajes teóricos y los desarrollos prácticos y técnicos en el ámbito de la investigación, que vayáis conociendo qué recursos están a vuestro alcance, qué herramientas tenéis, que practiquéis un poco con el programa Atlas TI, que es un programa de análisis cualitativo de datos que la UBA tenemos licencias para que lo podáis utilizar. Por lo tanto, bueno, pues la tercera sesión se la vamos a dedicar principalmente a trabajar con el programa Atlas TI, ver estas conexiones y el objetivo, digamos, pues, quizá que más peso vaya a ocupar es el que aparece en el último lugar, que es diseñar un proyecto de investigación cualitativa y, en la medida del tiempo y de vuestra disponibilidad e intereses, pues iniciar su puesta en práctica, tanto desde el punto de vista del diseño, de las decisiones que tendríais que tomar, como de, quizá, y dependiendo de en qué punto os encontréis, con la aplicación y la puesta en práctica. Aquí tenemos ese tipo de elementos y de contenidos ya un poco más desarrollados, que pues ahí veis lo que se prevé para cada una de esas cuestiones. Sí que he visto que tenemos a compañeras que han hecho cursos similares hace poco a través de Virtuba o a través también dentro de la propia Estuva. Por lo tanto, bueno, pues quizá haya contenidos que os suenen y que a lo mejor lo que pues, podéis hacer es alumbrarnos con preguntas y con dudas que hayan surgido a partir de haber escuchado esto ya en más de una ocasión. Antes de comenzar, sí que quería daros un breve turno de palabra a las 14 personas que estáis aquí para tener una información mínima y básica acerca de vuestro perfil y de vuestros intereses, de los motivos por los que estáis realizando este curso. Entonces, es una intervención rápida que lo que nos interesa principalmente es ver en qué programa de doctorado os encontráis, estáis matriculadas o matriculados, en qué curso dentro del programa de doctorado, es decir, en qué punto de vuestra investigación doctoral os encontráis y después si habéis tenido experiencias previas tanto en el ámbito de la investigación cualitativa como en el ámbito de las herramientas informáticas para el análisis cualitativo.
Entonces, bueno, esas son las tres cuestiones. ¿Qué programa de doctorado estáis? ¿En qué punto de la investigación doctoral os encontráis? Y, bueno, pues cuál es vuestra experiencia previa y si queréis también, pues bueno, vuestras expectativas de si queréis desarrollarlo en esa intervención. Yo voy a iros llamando por aquí para que os vayáis preparando. Podéis ir en orden alfabético. Bueno, el orden alfabético que aparece en mi pantalla. Si alguien no puede abrir los micrófonos o no quiere intervenir de ese modo, pues puede hacerlo a través del chat, incorporando la información básica que os he planteado. Entonces, por orden alfabético aquí está Noemí Alonso y Francisco Javier Álvarez. Sí, ¿se me oye bien? Noemí. Buenas tardes, ¿se me oye bien? Sí, sí, Buenas, ¿se yo me sí, oye bien? yo sí que te escucho. Sí que, No sé si se me está oyendo. sí que se te escucha. Perfecto. A Pero, ver, yo estoy en doctorado primer año de Derecho. ujú, Sí que no tengo familiarización previa con el análisis cuantitativo, por lo tanto estoy mirando a ver la utilidad que pueda tener para la tesis que voy a abordar. ¿En qué consiste la tesis? ¿Cuál es el objeto de No sé estudio? si os ha llegado la información bien. Sí, bueno, el estudio Sí. en la crisis, en la ruptura matrimonial, la protección del patrimonio y la situación previa a la actuación judicial o más. Ujú. Muy bien. Bien, vamos a ver que lo que se plantea aquí en este curso y sobre todo cuando vayamos avanzando, pues son diseños y abordajes desde la investigación cualitativa de diferentes objetos de estudio que tienen cabida en prácticamente cualquier disciplina científica. Es cierto, también, es que tampoco hay que prometer aquí lo que después a lo mejor no conseguimos alcanzar, que no todas las disciplinas tienen el mismo espacio ni la misma tradición en el ámbito de la investigación cualitativa. Y en ese sentido, las ciencias jurídicas, pues bueno, tienen unos métodos, tienen una forma de hacer investigación muy definida, muy basada en el análisis de los textos jurídicos, de la jurisprudencia, un abordaje muy analítico, textual, que tiene cabida, tiene conexiones. Es cierto que esas conexiones, desde mi punto de vista, tienen espacio para una mejor y una mayor profundización y ahí a lo mejor pues, podéis encontrar una vía de innovación para vuestra tesis doctoral. Y sí que veremos que en todo lo que tiene que ver con el análisis de jurisprudencia, lo que se plantea tanto en los diseños como sobre todo en las herramientas informáticas tiene, tiene un margen de desarrollo en el ámbito de la investigación en ciencias jurídicas. Francisco, Francisco Javier, Sí, no sé si se me oye. sí, se te escucha bien. Vale, perfecto. Pues bueno, yo soy Francisco Javier, yo estoy en primer año de doctorado, estoy en el de español, concretamente, bueno, en comunicación, ¿vale? Estoy en primer curso. Y bueno, pues mi relación con la investigación cualitativa, pues viniendo de la comunicación, pues sí que hacemos más investigación cualitativa. Entonces, bueno, yo estoy estudiando ahora mismo la comunicación política en redes sociales, concretamente en TikTok. Así que hay mucho de cualitativo ahí, así que espero, no sé, aprender cosas que me puedan servir. Sí, vamos a ver que también que los contenidos que se pueden analizar pues son tan diversos como los que nos encontramos en nuestra vida cotidiana. Entonces, todo lo que tiene que ver con contenidos que aparecen en medios de comunicación, después en redes sociales de comunicación digital, también pueden formar parte de nuestros procesos de investigación. La cuestión pues será ver cuáles son aquellos objetivos que son cualitativos y aquellos que se pueden resolver desde ese punto de vista. Partiendo de que la mayor parte de diseños de investigación que se están desarrollando en el ámbito de las ciencias sociales, la comunicación está dentro de ese espacio, cada vez van combinando más diferentes métodos, pues en la línea
de esos métodos mixtos que combinan abordajes cuantitativos con cualitativos, pero también con otro tipo de abordajes. Y a eso vamos a dedicarle parte de la sesión de hoy. Y bueno, a fijar algunas de las bases para que después, el lunes que viene, con Irene y con Maricruz, comencéis a desarrollar vuestros proyectos y que idealmente, pues, en la tercera sesión podáis trabajar algo en el análisis. Bueno, todo esto es un recorrido muy ideal que veremos si conseguimos materializarlo, pero al menos ese es el camino que nos gustaría seguir. Por lo tanto, bueno, pues veis que hay diferentes intereses y vamos a seguir con nuestra revisión, esta presentación para yo creo que es Mariola. Tengo también aquí a Javier. Yo puedo hablar, no sé si... Uy, se te escucha, a ¿Se me lo escucha mejor mal? como hoy es 4 de mayo, la fuerza te está acompañando más en exceso. Sí, se te escucha totalmente enlatado, que no conseguimos escucharte. Supongo que estará mal el micro. Sí, igual sí, con el micro voy a improvisar. Si quieres, interven a través del chat y de esa manera te podemos leer y yo me encargo de leer tu intervención. Genial. A ver si tenemos más suerte con Clara. Hola, ¿se me oye? Sí, perfectamente. Vale, yo estoy haciendo también el primer año de doctorado en informática y está orientado un poco en analíticas del aprendizaje y en la educación sí que hay bastantes datos cualitativos, entonces me ha tocado analizar algunos cualitativos y en el ámbito de la informática no es, suele haber más quanti, entonces pues por eso también estoy interesada en el curso. Y sí que he visto una herramienta que era ASLAT-TI en otro curso que también partió la UBA. Ujú. Bueno, pues volveremos a plantearlo, pero bueno, sí que veis que hay cabida para diferentes abordajes en vuestros objetos de estudio, porque una de las cuestiones, quizás no tanto en la sesión de hoy, que quizás es la más teórica o un modelo más magistral, hasta donde podamos ser magistrales, pero sí que en la segunda sesión vais a empezar a hacer cuestiones enfocadas a vuestros proyectos. Entonces, lo primero que tenéis que activaros es daros cuenta de que esa mirada cualitativa la tenéis que desarrollar y la tenéis que llevar a vuestros proyectos, a vuestros intereses, a vuestra curiosidad. Entonces, bueno, ahí podéis comenzar a pensar cuáles son esos objetivos cualitativos que pueden tener cabida en vuestro proyecto. Tenemos por aquí de Santos Casado. Sí, ¿se me oye? Hola, Fabio. Sí. Bueno, pues yo soy Fabio, estoy en mi tercer año de doctorado en ingeniería química y bueno, pues en mi caso yo soy más de datos, datos, datos y busco en este curso el poder tener otra visión a la hora de acompañar mi investigación y el día a día. Ujú. Bueno, parece estupendo que tengamos tanta diversidad de enfoques. Es cierto que, bueno, pues vosotros conocéis mejor vuestros campos probablemente que yo y que hay algunos donde los abordajes son predominantemente cuantitativos, con análisis estadístico, sobre todo en este abordaje. Pero bueno, también vamos a ver que esos diálogos son enriquecedores y que a veces, pues, ver las cosas desde otro prisma puede ayudarnos. Tenemos a Elena. Hola, buenas tardes. ¿Se me Hola. oye? Sí. Sí, perfectamente. Vale. Yo estoy en el doctorado en investigación transdisciplinar en educación. Estoy ya en el tiempo de descuento, con las prórrogas ahí agotándose en último instante. Y bueno, pues comencé la tesis doctoral sobre afrontamiento en la muerte de estudiantes de enfermería. Inicialmente en un modelo cualitativo puro, pero luego lo he derivado a un enfoque mixto
con una intervención pre-post test y con estudio fenomenológico en un ámbito más específico de fallecimientos de familiares de primer grado. Entonces, bueno, sí que es verdad que ya he hecho bastantes cursos, pero siempre veo que hay, para mi formación, un déficit de conocimiento en cuanto al enfoque cualitativo. Por eso, siempre que tengo oportunidad, me apunto a todos los cursos que surgen. Y ya a Miguel Vicente ya nos hemos encontrado en otros cursos y bueno, pues deseando escucharos y aprender todo lo que se pueda. Bueno, yo creo que aquí también vamos a tener mucho que aprender y que escuchar de ti porque tú tienes esa experiencia y si estás a punto de completar y estás completando toda la investigación, tiene que ser muy valioso lo que estás aprendiendo en este caso. Entonces, bueno, solo animarte a que esos últimos compases vayan del mejor modo posible, que ya sabemos que también es una fuente de agobio y de inquietud personal el estar cerca y no acabar de cerrarlo. Pero bueno, ojalá que te ayudemos de algún modo. Gracias, te agradezco. Bien, seguimos. Se me cortan los nombres y veo los apellidos. Tengo García Guerrero, como que es Andrés, pero estoy. Hola, Andrea, pero Andrea, sí, claro. García Guerrero también. Es que solo tenía AND y tenía que jugármela, a ver si elegía. Podía ser una cosa, podía ser la otra. Pues eso, yo soy Andrea, también del doctorado en educación y bueno, en realidad es mi primer año de beca, así que asumamos que es el primero y ya está. Y mi tesis se enfoca hacia la educación patrimonial y concretamente hacia la recreación histórica como herramienta de educación patrimonial. Así que con este curso espero pues que me venga un aire fresco que me haga pues poner un poquito más claro toda aquella información que recopilamos, que sobre todo desde la educación patrimonial trabajamos con más entrevistas, historias de vida, cuestionarios que, que recopilamos mucha información, que toda es muy valiosa pues nos aterrizamos en una cantidad de cosas que luego no sabemos cómo gestionar y evidentemente pues yo no voy a ser menos, yo tampoco sé gestionarlo. Así que espero un poquito de luz. Bueno, en educación patrimonial es muy, muy buen equipo, o sea que seguro que te Sí, pueden enseñar también en ese campo. Y seguro que sí. Es decir, bueno, una de las cuestiones que es principal es que vayamos anticipando que las herramientas informáticas ahora mismo son sobre todo gestores de proyectos. La ventaja que tenéis quienes estáis en el primer año de vuestra tesis doctoral probablemente es que si sois capaces de aprender cómo funcionan las herramientas informáticas y cómo funcionan los diseños de investigación y lo integráis en vuestra forma de proceder, con el paso de los años, con el paso también de la evolución dentro de la tesis, vais a encontrar mucha más ganancia, vais a encontrar bastantes maneras de rentabilizar los esfuerzos si los habéis canalizado a través de las herramientas informáticas. Esto es mucho más difícil para personas que, bueno, pues quien haya completado su investigación sin este tipo de enfoques, hacer el esfuerzo de reconducirla ahora, pues en ocasiones es excesivo, pero si estáis en un punto en el que todavía estáis a tiempo de incorporar elementos al diseño de la investigación, todavía podéis gestionar la información con otro tipo de herramientas, pues ahí yo creo que sí que tenéis una oportunidad para pensar y para redimensionar la tesis. En el chat Javier ha escrito que él también está haciendo el doctorado en español y que su investigación trata sobre las películas españolas durante el franquismo como herramienta ideológica y para analizar los mensajes. Viene bien aprender herramientas. Es decir, bueno, supongo que también pone ahí el año 1, el primer año. Por lo tanto, bueno, veis que la mayoría estáis en los primeros compases, pero también tenemos a personas experimentadas en el grupo que os pueden también ayudar y dar consejo que a veces es igual o más de valioso que los contenidos que sea a Giuseppe, después a Yanire
Hola, soy Giuseppe. Giuseppe. ¿Se escucha? Sí, sí, Sí. adelante. Soy en el tercer año del doctorado en la Universidad de Verona, pero en cotutela con la Universidad de Valladolid en el departamento de Derecho. No tengo experiencia sobre el análisis cualitativo, pero vaya, creo puede ser interesante. Bien, ¿estás en Italia ahora mismo? ¿Estás en Valladolid? Estoy en Valladolid ahora. Ujú. Bueno, pues vamos a intentar prestar especial atención a las posibles conexiones que hay. Es decir, sí que veremos que el análisis de documentos, y eso es algo que es básico para campos como comunicación, como derecho, pues sí que en estos enfoques tiene bastante presencia. Yanire, Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yanire, pertenezco al programa de doctorado de educación transdisciplinar. Ya llevo varios años con el doctorado, pero y actualmente me encuentro en la fase de diseño de instrumentos. Estoy diseñando una entrevista y un cuestionario que estoy intentando terminar lo antes posible para pasarlo ya a la parte de la evaluación de expertos. Y sí que he participado ya en alguna formación vinculada con Atlas TI. Pero bueno, al final lo que también pretendo un poco como Andrea es pues seguir formándome y a ver cómo puedo aprovechar todo lo relacionado con el análisis cualitativo pues para mi tesis. muy bien. Yanire es una experta y sabe mucho de Atlas TI, que ya hizo un curso está terminando ahora, o sea que está bien preparada. Y bueno, sí que os va a venir bien especialmente la parte de la sesión 2 y 4 con el seminario de diseño de proyectos. Ahí lo que vais a poder es poner a prueba lo que estáis decidiendo, es decir, cuál es el diseño que tenéis en mente para intentar mejorarlo y para intentar darle un enfoque cualitativo que pueda ser complementario a lo que tenéis en mente en estos momentos. Yulexi, estamos presentándonos brevemente, para que te daremos la palabra dentro de poco para que hacer una breve presentación. Nos corresponde ahora Virginia, después María Dolores. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye? Sí, adelante. Bueno, pues yo soy Virginia, también estoy haciendo mi primer año de doctorado en investigación transdisciplinar en educación y bueno, yo he planteado mi investigación hacia el tratamiento de problemas socialmente relevantes en educación infantil. En principio es un enfoque mixto, pero fundamentalmente cualitativo. Estoy empezando, todavía estoy aterrizando. Así que, bueno, pues creo que este curso me va a ayudar un poco a entender, como decía Andrea, qué hacer con todos esos datos que entiendo iremos obteniendo a lo largo de la investigación. Uh-huh. Estupendo. Pues sí que lo veremos. Vais a ver que el curso está orientado sobre vuestros proyectos, es decir, no vais a trabajar a partir de las cosas que nos interesen a nosotros como profesorado, sino que nosotros vamos a intentar adaptarnos al punto en el que os encontréis en cada uno de vuestros casos. María Dolores. A ver, no sé si me escucháis, Sí, te escuchamos bien. pero yo no me veo. No sé, ¿me veis vosotros? Porque es que... Vemos tu foto. Vale, No te de vemos acuerdo. en De movimiento, pero acuerdo, es vemos que tu foto de no, yo perfil. os veía a vosotros, pero a mí no. Bueno, pues yo estoy haciendo también, estoy en mi primer año de doctorado en el programa de investigación transdisciplinar en educación. Y bueno, pues mi tesis es una aproximación a una educación en el patrimonio cultural y espiritual común en el respeto intercultural e interreligioso. Por tanto, también estoy en educación en el patrimonio y como una compañera que ha dicho por allí. Y bueno, pues mi tutora de tesis me ha metido un poco de prisa, yo creo, y no tengo ni idea de cómo hacer el análisis
primero el enfoque propuesto de investigación es mixto, pero hemos empezado fundamentalmente por el análisis cualitativo. Entonces estoy haciendo un análisis comparado de modelos de interioridad. Bueno, soy licenciada en Derecho y diplomada en Ciencias Religiosas y soy profesora de Religión Católica en secundaria y bachillerato en un instituto de Madrid. Entonces, mis conejillos de indias pues van a ser en principio mis pobres alumnos y con su colaboración y su permiso, claro, consentimiento informado y todo. Hoy les he entregado, de hecho, una hojita de estas, de autorización para sus padres. Entonces, estoy haciendo un análisis comparado de modelos o proyectos de interioridad. He elegido 3 modelos paradigmáticos y les he hecho una entrevista en profundidad, semiestructurada, a cada uno de los representantes de estos o coordinadores de estos proyectos. Y además estoy dentro de un focus group, con uno de los proyectos de interioridad que están en desarrollo, y luego pues estoy haciendo una investigación cuantitativa, o pretendo hacer una investigación cuantitativa con mis alumnos, como os decía, basada en el impacto y los beneficios que las actividades o un proyecto de interioridad puede tener, pues en principio en mis clases, en mis alumnos, y si llegara a desarrollarse un proyecto de centro, pues en el centro educativo. Entonces yo pensaba hacerlo con un Google Forms, porque era lo que me había indicado mi tutora, pero yo voy a esperar a ver, porque no sé si el Google Forms es compatible. No sé lo que es el Atlas T, he oído hablar de ello, pero no lo he utilizado nunca, y entonces pues me gustaría ver qué herramientas informáticas hay, porque a lo mejor el Google Forms no es la mejor manera de hacerlo de una manera, no lo sé. Bueno, Google Forms es una herramienta para diseñar cuestionarios. Podéis utilizar tanto esa como hay otras, probablemente más útiles, pero bueno, Atlas TI sobre todo está pensado para el análisis de esos datos. Para el análisis, vale. Lo que tiene que ofertar es una solución para que lo que te devuelve Google Forms o cualquier otro tipo de aplicación para la elaboración de cuestionarios, pues tienes que poder procesarlos. Entonces, bueno, lo veremos. Y se puede hacer entonces, yo podría elaborar el Google Forms, el cuestionario, que ya lo tengo en papel, digamos, pero lo tengo que diseñar en Google Forms. Y de ahí lo que salga, pasarlo o sea, transponerlo, no sé cómo se llama. Sí, porque lo que tú haces tanto en Google Forms como si utilizas la misma herramienta que hay en Microsoft, es decir, si utilizáis vuestro perfil como usuarios de la UBA, os da acceso a varias herramientas de Microsoft, como Teams y demás cuestiones. Bueno, pues hay una que es también para diseñar cuestionarios, que es más o menos lo mismo que Google Forms. La única diferencia es que eso te permite ya guardar toda la información en tu espacio personal de la UBA sin utilizar Google como una empresa externa. Claro, porque yo intentaba utilizarlo a través de Educamadrid, porque tengo el perfil de Educamadrid también, pero claro, y por el tema de la protección de los niños de datos, pero no sé. Bueno. Ahí tienes que ver pues qué es lo más fácil. Técnicamente no hay ningún problema, porque en el momento en el que tú pasas el cuestionario se rellena y el cuestionario se convierte normalmente en un archivo de Excel. Entonces, esos archivos de Excel, cuando son preguntas abiertas, tienen sentido para Atlas TI. En cambio, pues cuando son preguntas cerradas, tienen sentido para procesadores estadísticos. Entonces, hay una parte de los cuestionarios que se puede importar en los proyectos de Atlas TI. Tú trabajarías con aquellas respuestas cualitativas, es decir, aquellas en las que hay un desarrollo, aquellas en las que quien responde explica su posición o bueno, pues te da algún tipo de contenido. Entonces, bueno, sí, son abiertas todas las preguntas, de hecho. O sea, menos el perfil básico. Vale, pues muchas gracias. Lo puedes hacer, no hay problema. Gracias. Seguimos por Noa, que de Noa solo tengo el nombre, que está conectada como... Está interviniendo a través del chat y está en el doctorado de musicología, también en el primer año. Y iconografía musical sobre las pinturas del Grand Foyer y Les Salles de la Ópera Garnier de París. Con respecto a las otras dos preguntas, no he trabajado nunca con ellas. Bueno, aquí normalmente para quienes damos estos cursos, estas ocasiones son unas grandes ocasiones de aprender
porque se abordan cuestiones que en muchas ocasiones quedan bastante lejos de lo que hacemos en nuestro día a día. Entonces, bueno, pues mis conocimientos sobre artes en general son muy reducidos. Pero bueno, lo que vamos a intentar es explicarte una serie de opciones para que tú valores si las puedes y cómo las puedes incorporar a tus trabajos de investigación. Entonces, bueno, ahí no tengáis vergüenza en el sentido de que probablemente pues, los ejemplos, la propia narración que yo vaya haciendo está muy orientada hacia las ciencias sociales, porque es de donde vengo y es donde trabajo y es donde he aprendido a usar este tipo de cuestiones. Pero que no os dé ningún reparo decir, bueno, pues esto no lo entiendo porque nunca he hablado de esto. Es decir, bueno, pues es muy probable que si tú has estudiado un grado en Derecho y un máster en Derecho, no hayas oído hablar de algunas de las técnicas de investigación de las que vamos a plantear. Entonces, bueno, pues que no os dé ningún tipo de problema levantar la mano o intervenir en este sentido para que os expliquemos mejor, que lo intentemos al menos. Vemos a continuación a Aroa. Hola, buenas tardes a todos. ¿Se me oye? Sí, perfectamente. Encantada de verte otra vez, Miguel. A ver, yo ya he sido alumna de Miguel la otra vez, el otro turno, y nada, estoy en primer año de doctorado. Mi caso es Europa y Poder Atlántico. Soy licenciada de grado superior de danza y tengo 2 máster. Tengo alguna experiencia en el análisis cualitativo, pero mínima, esa es la verdad. Y nada, y aquí estamos a ver si podemos pulir lo que empezamos la primera vez. Bueno, pues nada, encantado de verte por aquí. Lo único malo es que los chistes son siempre los mismos. Entonces, Ya lo siento. Vas haciendo mayor y no hay manera de ser original. Entonces, bueno, vais a ver que varias cuestiones probablemente se repitan. Pero bueno, os pido paciencia en ese sentido. Y cualquier cosa, bueno, pues aquello que no ha quedado claro durante el primer turno, pues intentaremos hacerlo mejor en el segundo, por lo tanto, participar e intervenir en todo momento. Y por orden alfabético, en mi lista de participantes ya solo nos queda Yulexi. Hola, muy buenos días. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Sí, muy buenos días para los que estamos en América. Buenas tardes para los que están en Europa. Yo soy Yulexi Navarrete Pita. Tengo una licenciatura en educación en la especialidad de química. Tengo un máster en ciencia de la educación. Soy doctora en ciencias pedagógicas desde hace 10 años y estoy haciendo mi segundo doctorado en España. Soy alumno de doctorado en educación transdisciplinar. Mis tutores, pues, es el doctor Odiel Estrada Molina y la doctora Mónica Gutiérrez Ortega. Y mi investigación fundamentalmente está relacionado a presentar un modelo para el desarrollo de las competencias experimentales mediante el uso de simuladores virtuales, siempre en función de la formación docente de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Química y Biología, donde yo trabajo. Es en la carrera donde trabajo, específicamente soy profesor titular principal de la Universidad Técnica de Manabí y estoy aquí en Ecuador. Y tengo 44 años y para mí es muy importante hacer este curso. Soy cubano, nací en Cuba, pero soy español de origen. Entonces, pues con gusto. Y tuve la oportunidad de conocer la Universidad de Valladolid, Campus Soria, específicamente en una estancia de investigación. Muchísimas gracias a todos, bienvenidos y bueno, pueden contar conmigo también. Gracias. Bueno, Yulexi, una presentación ejemplar, perfecta, con todos los datos necesarios para situar tu experiencia y tus expectativas de cara al curso. Pero bueno, quizá el caso de Yulexi es donde nos situamos ya para que veáis que aquí tenemos diferentes perfiles. En el caso de Yulexi se conviven los dos. Por un lado, una persona que ya tiene un doctorado y está haciendo otro doctorado en su fase inicial. Por lo tanto, sí que a quienes tenéis más conocimientos, a quienes tenéis más experiencia, pues os invito a que ayudéis a que la dinámica del curso avance correctamente y a que acompañéis a quienes tienen menos experiencia y probablemente más dudas. Bueno, pues hasta aquí las presentaciones. Vamos a comenzar con los contenidos previstos para el curso. Os decía que la sesión de hoy es probablemente la más teórica y también
os refresco, bueno, os explico porque creo que no lo habíamos dicho que la estructura del curso están previstas 4 sesiones y cada sesión está dividida en 2 pequeños bloques. El motivo es simplemente para tener un pequeño turno de descanso, tener un 15-20 minutos de descanso entre una sesión, entre una parte de la sesión y la siguiente, y también que las grabaciones pues, sean de una duración y un peso razonable en ese sentido. Entonces, todos los días comenzaremos pues, a las 3:05 más o menos, 3:05, en función de cuánta gente esté ya conectada, y sobre las 5 menos cuarto haremos una pausa de unos 20 minutos. A las 5:05, 5:10 retomaremos y finalizaremos pues, un poco antes de las 7 cada uno de los días. Entonces, lo que tendréis es esas grabaciones en cada uno de los puntos. Yo escucho a María, me parece que no la dejamos intervenir con su voz, pero nos dice que está en el primer año del doctorado de filosofía y que estaba en el coche y que por eso no podía intervenir. Trabaja en el campo de la estética y la teoría de las artes. Bueno, veis que cuando os dije que había diversidad, pues hay diversidad. También es cierto que hay un predominio de estudiantes del programa de doctorado en investigación transdisciplinar en educación, que bueno, pues también comprensible porque yo formo parte de ese programa de doctorado. Entonces, bueno, pues hay más conexiones, pero tenemos pues, gente del doctorado en español, de informática, de ingeniería química, de derecho, de filosofía, de musicología. Bueno, pues creo que es al menos interesante ver esa diversidad. Vamos a comenzar con los contenidos. Ya hemos hablado de los objetivos y la meta que nos proponemos pues, es que os aproximéis a la investigación cualitativa de una forma abierta, que se ajuste a vuestras expectativas y a vuestra situación en el momento actual. Entonces, bueno, pues si no sois capaces de conectar vuestra situación actual con las posibilidades que os vamos a ir ofreciendo, pues sí que os animamos a que intervengáis, a que nos escribáis, a que busquemos esas conexiones, porque creemos que sí que existen esas conexiones. El abordaje cualitativo, aunque no sea dominante en algunas disciplinas, tiene una lógica, tiene un espacio y puede tener un peso y una centralidad dentro de esas diferentes disciplinas. Entonces, en la sesión de hoy vamos a centrarnos en algunos aspectos teóricos básicos y también en qué herramientas tenemos a nuestro alcance. La idea, ya os decía, que en la sesión de hoy estaréis conmigo y en la tercera vamos a intentar utilizar las 4 horas, 3 horas y media que tendremos dentro de 14 días, es decir, el día 18, para trabajar con el programa Atlas TI, que intentéis aplicar algo a esas herramientas. Entonces, sí que nos parece necesario que expliquemos y que partamos de un lenguaje común. Y eso es lo que vamos a intentar hacer en la sesión de hoy y que conozcáis pues, también este tipo de elementos. Los primeros minutos de la sesión se lo vamos a dedicar a diferenciar 4 términos que es necesario que tengamos claro que no significan lo mismo. También es cierto que después, cuando leemos artículos de investigación, cuando vamos a cursos, actividades formativas, vemos que en muchas ocasiones se utilizan como si fuesen sinónimos, como si su sentido, su significado fuese intercambiable. Pero desde el punto de vista de la rigurosidad y del lenguaje científico, no apuntan a lo mismo. Esos 4 términos son metodología, métodos, técnica y técnicas. Todas ellas de investigación. Pero en el día a día de cómo aplicamos esa investigación, sí que nos encontramos que se utilizan como si fuesen intercambiables y creemos que conviene que lo tengamos presente. Sobre todo quienes tengáis más experiencia, creo que se puede enfatizar esta relevancia. Primer punto sería la metodología. La metodología es un espacio de gran amplitud, es un espacio general. No es solo la utilización de herramientas, no es solo saber hacer, sino que también es saber preguntarse por qué hacemos lo que hacemos.
tiene un componente, por lo tanto, de mayor alcance, de mayor amplitud, de mayor bagaje. Y hace referencia a las relaciones que se establecen entre la teoría y la práctica. Hay una tendencia cada vez más acusada a querer aprender a hacer cosas que tengan una utilidad práctica, como despreciando, como situando en un segundo plano a los abordajes teóricos y a la conexión que existe entre teoría y práctica. Y no podemos, tanto Irene como Maricruz como yo, somos profesorado que se dedica a dar clases de métodos de investigación, a cómo se hace investigación, y creemos que esto es importante que el estudiantado de doctorado lo tenga claro. La metodología apunta a un nivel de gran amplitud y hace referencia a ser capaz de explicar y de justificar por qué hacemos lo que hacemos, es decir, por qué afrontamos la investigación del modo en el que lo hemos hecho. Entonces, se apela a vuestra capacidad reflexiva. En la investigación cualitativa, la capacidad reflexiva es un elemento central sobre el que hay que volver constantemente y hay que urgir y recordar con mucha frecuencia la necesidad de utilizar esa capacidad de pensar, de reflexionar, de preguntarnos por qué hacemos lo que estamos haciendo. Entonces, viendo vuestras intervenciones, si os habéis fijado, varias de vosotras, me decía, bueno, yo ya tengo los cuestionarios, ya tengo los datos. Bueno, está bien, perfecto, y los datos sin duda va a ser el elemento original, innovador, la principal contribución de vuestra investigación, seguro que está en esos datos. Pero en ocasiones a veces hay que dar un paso atrás y preguntarnos si tenemos claro el porqué de esos datos. Entonces, seguramente en vuestro caso eso esté bien justificado previamente. Pero en otras ocasiones, por ejemplo, yo doy clase en grados de comunicación principalmente, sobre todo en el de publicidad y relaciones públicas, y mis estudiantes sobre todo lo que quieren es, no, queremos que nos enseñes cómo se hace una encuesta. Bueno, pues yo puedo explicarles con todas mis limitadas capacidades cómo se elabora un cuestionario, cómo se diseña una muestra, pero eso es lo único que quieren saber. Es muchísimo más complicado hacerles entender que, más allá de que sepas hacer una encuesta, de que sepas diseñar un cuestionario, que sepas lanzarlo, ese cuestionario, esa encuesta, tiene que tener un sentido dentro de nuestra investigación. Tiene que haber una fase previa que haya definido que es pertinente o que la mejor opción es utilizar una encuesta como técnica de investigación y el cuestionario como un instrumento para la recogida de datos. Entonces, esas cuestiones a veces pasan los años en nuestra carrera doctoral y llegamos a un punto en el que estamos ya finalizando y tenemos muy claro los resultados. Y nos hemos olvidado en ocasiones del porqué, de lo que está detrás. Entonces, esa capacidad reflexiva es algo que tenéis que defender y que tenéis que reivindicar. Pensad que esas preguntas son las más importantes probablemente de vuestra investigación, es el por qué y el para qué. Imaginaos que llegáis a la defensa de vuestra tesis doctoral y habéis hecho un trabajo brillante con muchos datos, muchos procesamientos, grandes artículos de investigación, pero si las personas del tribunal os preguntan por cuáles son los motivos por los que se ha hecho esta investigación, qué tipo de relación habéis establecido entre vuestra posición como investigadores e investigadoras y los sujetos que han sido investigados. Bueno, pues también hablábamos ahí de los consentimientos informados, de la ética y demás cuestiones. Bueno, pues eso es relevante y hay que entenderlo. Quiero pensar que en determinados programas de doctorado esto está más interiorizado, es decir, forma parte de cómo se encara la propia investigación doctoral, pero en otros la urgencia o el foco de atención se sitúa en otros elementos. Entonces, cuando estamos hablando de la metodología, estamos hablando de algo amplio, de algo que cubre el conjunto del proyecto de investigación. En los títulos de sociología o de ciencia política, donde tiene mucho peso la investigación dentro de las ciencias sociales, pues seguramente encontraréis una asignatura que se llama Metodología General de Investigación. Y hace referencia a esto que vemos aquí, que veis en esta diapositiva,
a cuestiones que tienen que ver con el proceso de ruptura teórica, con darnos cuenta de que en lo que estamos observando, en nuestra vida cotidiana, en nuestro entorno, hay algo que no funciona. Ese algo que no funciona sirve como desencadenante, como detonante de nuestro interés para la investigación. Tenemos que ser conscientes de ello para defenderlo y para que haya una lógica, que podamos comprender cuál ha sido la evolución que se ha seguido durante el trabajo de investigación. Entonces ahí veis términos que a lo mejor os pillan lejos, pero que son relevantes. Cuando estamos hablando de una concepción paradigmática, estamos hablando de ontología, epistemología y de metodología. La ontología hace referencia a la naturaleza de la realidad que estamos investigando. En la mayor parte de vuestros casos, esa realidad es una realidad social que estáis investigando. Pero en ocasiones, y a veces es la dificultad, pues las realidades que estáis investigando son realidades del entorno natural. El componente social a lo mejor no está tan visible o queda en un segundo plano. Entonces, saber cuál es la naturaleza de la realidad que estamos investigando es importante en cuanto a los pilares del proceso de investigación. Segundo punto sería la epistemología, que es la relación entre quienes estamos investigando y aquello que está siendo investigado, aquello que estamos estudiando. Bueno, pues muchos de los trabajos que planteáis se van a desarrollar en las aulas de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria, diferentes espacios en ese sentido, tanto físicos como digitales. Si yo analizo TikTok, tengo un espacio digital en que me tengo que mover y tengo que plantearme cuál es la relación que voy a establecer en mi función, en mi rol de investigador, con aquellas personas que están siendo investigadas. Y la metodología hace referencia a cómo vamos a obtener conocimiento de esa realidad que queremos conocer, esa realidad que está siendo investigada. Pues, todas estas cuestiones hacen referencia a un plano general en el que pues, podemos encontrar diferentes paradigmas, diferentes tradiciones, diferentes corrientes, diferentes formas de hacer investigación. Aquí en la diapositiva tenéis un esquema que desarrollamos a partir de un proyecto que se hizo estableciendo un diálogo entre personas que se dedican a la investigación en comunicación en Europa y personas que se dedican a la investigación en comunicación en América Latina. Y lo que queríamos era identificar en el ámbito de la investigación en comunicación cuáles podrían ser los principales paradigmas, era el término que empezamos al principio, pero la propia noción de paradigma es bastante cerrada, bastante estática, bastante delimitada desde el punto de vista teórico. Entonces, el término paradigmas fue dejando paso a tradiciones, corrientes de investigación, bueno, pues formas de llevar a la práctica esa investigación. Entonces, ahí lo que veis son 6 tradiciones de investigación que podemos identificar a un lado y al otro del océano Atlántico. Para quienes venís de ciencias sociales y de ciencias humanas, los términos que aparecen aquí os deberían sonar a lo mejor muy lejos, pues está ya ese eco ya apenas lo podéis percibir, pero en ciencias sociales y ciencias humanas tenemos que saber qué es el funcionalismo, tenemos que tener una idea aproximada. Aquí aparece conectado al positivismo. Bueno, quienes trabajáis en ciencias y en ingeniería, bueno, pues lo que tenemos es que esa mirada positivista en ocasiones es la dominante, es la manera en la que tradicionalmente se ha explicado el mundo y se ha hecho ciencia. Positivismo, de una manera muy grosera, lo que defiende es la existencia de una realidad externa y esa realidad externa nosotros la podemos percibir, la podemos comprender, la podemos explicar a través de nuestros sentidos. Entonces, bueno, pues, a través de nuestros sentidos, con equipamientos técnicos y demás, podemos identificar las leyes científicas. Todo esto después ha sido objeto de mucha crítica en todas las disciplinas científicas, pero esa manera de entender cómo se hace ciencia es dominante en la mayor parte de las disciplinas científicas y sin duda está presente en todas. El positivismo viene sobre todo de las ciencias físico-naturales, pero aterriza también en las ciencias sociales, en las ciencias humanas y está presente en ese punto. Entonces, bueno, pues lo que veíamos aquí es que hay una forma de hacer investigación
que al tratar, en nuestro caso, de investigación en comunicación, en ciencias sociales, pues identificaríamos más con el funcionalismo. Pero si leéis trabajos en educación o en psicología, también escucharéis hablar bastante de postpositivismo. Bueno, pues de algo que es heredero del positivismo, pero reconoce las limitaciones de la mirada positivista radical y pues, desarrollan otro tipo de abordajes algo más sensibles a la diversidad de la realidad social. Entonces, si yo sitúo mi tesis doctoral en una corriente positivista, estoy diciendo que estoy en una corriente funcionalista, de algún modo estoy informando de las coordenadas desde las que estoy hablando. Y tengo que ser consciente de ello. No tienen por qué maniatarnos, no tenemos por qué no ser capaces de encontrar caminos y matices dentro de esas tradiciones, pero es una información relevante. Entonces, bueno, pues podéis pensar si vuestras tesis doctorales y el enfoque que tenéis estaría dentro de esa corriente positivista o estaría dentro de la tradición funcionalista. Es decir, si yo estoy estudiando los medios de comunicación de masas y lo que quiero es aplicar la teoría de la configuración de agenda, bueno, pues puedo aplicarla de formas muy diferentes, pero estoy remitiendo a algo que es una tradición funcionalista de estudio de los medios de comunicación. Bueno, pues en cada una de vuestras disciplinas podéis encontrar estos matices. Entonces, esa mirada funcionalista pues, es una de las grandes metodologías generales de investigación. Entonces, cuando yo soy consciente o defiendo o elijo esa corriente, estoy heredando una serie de premisas. Todo es negociable y todo es matizable, pero estoy planteando al menos esa idea, es decir, que hay una realidad que existe y que yo soy capaz de percibirla. Y mi investigación va a intentar mejorar esa capacidad de percepción. Bien, a partir de la centralidad de estas corrientes, de las corrientes del positivismo y del funcionalismo, pues surgen otros enfoques que tienen en muchas ocasiones mucha tradición en el ámbito de ciencias sociales y ciencias humanas. Pues la teoría crítica, bueno, pues probablemente se nos activa la mirada más de corte marxista en el ámbito de las ciencias sociales y de las ciencias humanas. Entonces, bueno, pues, pero dentro de la teoría crítica podéis encontrar muchos otros enfoques, la economía política. Es decir, lo que quiero que entendáis es que al elegir consciente o inconscientemente algunas de estas coordenadas, pues nos estamos posicionando, estamos diciendo algo. Si yo, mi tesis doctoral, digo que tiene una perspectiva sociocrítica, que se apoya en las corrientes marxistas o en la economía política, lo que estoy diciendo, lo que le estoy trasladando a quien lea esa tesis doctoral es que, bueno, que más allá de aquello que yo puedo ver con mis sentidos, más allá de aquello que yo a lo mejor puedo medir, aquello que puedo estudiar de una manera rigurosa, hay algo que explica y que no tiene ese mismo grado de visibilidad. Para Marx, pues sería la infraestructura económica. Para Freud sería la psique que está detrás. Diferentes autores plantean que lo que vemos se puede analizar, se puede entender, pero aquello que explica lo que estamos viendo es diferente. Entonces, si yo sitúo mi tesis doctoral en esas coordenadas, bueno, pues tendré que aprender una serie de formas de hacer investigación. Entonces, pues tengo que ser consciente. Los estudios culturales, pues, que intentan, pues, explorar la manera en la que la cultura, los grupos, matizan y modelan muchas de esas cuestiones que se observan en la vida cotidiana. Entonces, pues, como veis, son diferentes corrientes que están más presentes, unas en la tradición europea, otras más presentes en la tradición iberoamericana, pero que nos sitúan en unas coordenadas diferentes. Y veis pues, otras tres corrientes que
que son interesantes, como el alternativismo, todo lo que tiene que ver con la comunicación popular, aquello que genera el tercer sector, la sociedad civil. En el caso de la investigación en comunicación, pues tenemos por un lado un sector público de la comunicación, un sector privado, pero también hay un sector comunitario, es decir, las personas hacen cosas, llevan a la práctica proyectos, y esos proyectos son interesantes desde el punto de vista de la comunicación, desde el punto de vista de la sociedad, de la sociología. Entonces, bueno, pues esa comunicación alternativa, abordajes alternativos, pues también son interesantes, ¿no? Están más desarrollados en el ámbito de la comunicación alternativa, la comunicación popular en América Latina, pero también tienen cierta resonancia en coordenadas europeas. El decolonialismo, los estudios postcoloniales, estudios feministas, pues son reacciones a determinadas formas de hacer investigación, también de hacer políticas, son cuestiones políticas y tienen que ver con diferentes desigualdades que están sobre el terreno. Pero lo que sí que vemos desde los años 60, 70, 80, 90, pues es una mayor tendencia a que, pues por ejemplo, desde la India, en un momento dado, se reivindique que la manera en la que se hace investigación en la India es heredera de la forma de hacer investigación en el Reino Unido. A partir de los años de presencia del Imperio Británico en la India, se enseñaron y se interiorizaron una serie de prácticas y de formas de hacer investigación que eclipsaron a aquellas formas de hacer investigación que existían en ese territorio. Entonces hay una demanda, una reivindicación desde coordenadas latinoamericanas, desde coordenadas africanas, asiáticas, de, bueno, pues nosotros tenemos algo que decir acerca de cómo hacemos investigación. No podemos reproducir simplemente los esquemas de los centros y los centros de poder y de decisión del siglo XIX y del siglo XX. Algo similar sucede con las corrientes feministas, en el sentido que demandan, pues demandan otra forma de hacer investigación, algo que vaya en esa línea. Entonces, ¿qué os tenéis que quedar a partir del contenido de esta diapositiva? Bueno, pues que no son 6 círculos mutuamente excluyentes, sino que hay solapamientos, es decir, se pueden combinar este tipo de tradiciones, es decir, es mucho más flexible, más maleable que el decir, bueno, pues el profesor ha dicho que hay 6 tradiciones de investigación. No, seguramente haya más, seguramente haya trabajos que las definan de una mejor manera, pero sí que es cierto que estas corrientes están presentes en ciencias sociales y en ciencias humanas, y que algunas están más próximas al abordaje cuantitativo que al abordaje cualitativo y viceversa en alguno de estos casos. Entonces, bueno, pues una pregunta incómoda que os pueden hacer el día de vuestra tesis doctoral es, bueno, pues, ¿dónde os situáis? ¿Dónde se sitúa este estudio? Entonces, conviene que antes de depositar la tesis doctoral, que habléis con las personas que dirigen o que tutorizan vuestras tesis doctorales para establecer ese tipo de posibles respuestas y sobre todo para que lo tengáis claro vosotras y vosotras, bueno, desde dónde estamos hablando. Hay gente que lo tiene muy claro y hay otras que no lo tienen tan claro. Entonces, el plano en el que estamos es el de la metodología, plano de gran amplitud. A partir de aquí vamos hacia lo concreto, vamos de lo general hacia elementos más concretos. El segundo término del que hablamos son los métodos de investigación. Metodología y métodos no son lo mismo. Mucha gente lo puede utilizar como si fuesen idénticos, pero son diferentes en este caso. Entonces, en los métodos de investigación, la palabra métodos hace referencia al camino, a la senda que seguimos para llegar a nuestra meta. Y aquí el término métodos yo creo que sí que estamos más familiarizados todos con él, porque casi siempre hay alguna asignatura de métodos de investigación en los grados. Es cierto que en las carreras de artes y humanidades a veces no tiene tanta presencia o que están más orientados a la investigación artística, por lo tanto, pues a lo mejor no casa exactamente con lo que hayáis visto en otros momentos de vuestra formación. Pero el método nos hace referencia a los procedimientos que tenemos para explicar los fenómenos, para intentar resolver un problema,
y hacen referencia al marco general de la ciencia. Ahí tenéis algunos. Yo creo que las etiquetas de cuantitativos, cualitativos y mixtos se asocian de una manera bastante automática con el término métodos. Bueno, pues, seguramente os sintáis más cómodas o más cómodos utilizando métodos cuantitativos, métodos cualitativos. Seguramente digáis que vuestra tesis está planteando un diseño con métodos mixtos. Bueno, pues, esto ya forma más parte de nuestro lenguaje cotidiano. Así como la metodología, pues probablemente a varias personas de aquí pues, no os lo habíais ni planteado. En el caso de los métodos, yo creo que sí que está más en nuestro léxico. Los métodos, por lo tanto, son caminos, son sendas que vamos a recorrer. Nuevamente, no son mutuamente excluyentes. Es decir, se pueden combinar y de hecho se deben combinar. Es decir, bueno, pues la propia idea de métodos mixtos es una combinación de métodos cuantitativos y cualitativos. Pero no son los únicos. Es decir, bueno, pues aquí creo que no tenemos a personas que trabajen desde el punto de vista histórico dentro de los programas de doctorado, pero cualquiera de vosotras y de vosotros en vuestras tesis doctorales podéis incorporar una perspectiva histórica. Entonces, ahí lo que tenéis son cuáles podrían ser los objetivos que nos planteamos para aplicar estos métodos. Es decir, si yo quiero saber cómo algo ha llegado a ser lo que es, por qué ha llegado a serlo, bueno, pues estoy intentando conocer esa realidad social a través de un método histórico. Bueno, pues creo que es una simplificación evidente, pero nos ayuda a entenderlo. Es decir, bueno, en vuestros casos, ¿estáis interesadas en una perspectiva histórica? Pues, en el caso de Aroa, si no recuerdo mal, pues tiene bastante sentido, y también en el de Noa lo puede tener. Es decir, bueno, pues yo voy a trabajar desde un intento de aproximarme con una mirada histórica, al menos intentar que lo que estoy analizando en el momento actual se explique en base a lo que he podido descubrir en un momento previo, anterior. Ya os digo que la mayoría de las tesis doctorales no tienen perspectiva histórica. ¿Por qué? Porque se centran en el presente. Eso puede estar justificado, pero a veces es un error. Es decir, no ser capaz de conectar lo que estoy analizando en 2026 con lo que a lo mejor pasaba hace 50 años. Entonces, pues, a veces, y sobre todo pues, cuando os encontráis con personas más mayores, más expertas, con más trayectoria, pues a lo mejor lo recuerdan, que bueno, has hecho un trabajo estupendo, pero ese trabajo a lo mejor es muy similar a lo que se había hecho hace 20, 25 años, con todos los cambios, con todas las transformaciones que han ocurrido durante ese periodo de tiempo. Pero si nos decían también las compañeras de educación patrimonial que trabajaban mucho con historias de vida. Bueno, pues la historia de vida necesariamente se apoya en una mirada histórica, es decir, un intento de reconstruir esos elementos para entender cómo se ha llegado a la situación actual. Probablemente más frecuentes sean los métodos comparativos. La dificultad pues, es que tenéis que establecer esas conexiones en vuestro diseño de investigación. Pues en el caso de Yulexi a lo mejor puede plantearse hacer trabajos comparativos entre lo que sucede en Ecuador, lo que sucede en España, o pues también veíamos a Giuseppe que a través del sistema de tutela pues podría comparar el marco jurídico, el marco normativo italiano con el marco jurídico español. Esa idea no la debéis descartar. Pensad que bueno, nosotros estamos echando a andar con este curso y la semana que viene una de las primeras tareas que os van a pedir es que defináis los objetivos de vuestro proyecto de investigación doctoral. Pues aquí os podríais apoyar en lo que veis en la pantalla, adaptándolo a vuestro objeto de estudio. Yo, si quiero comparar dos o más realidades, pues ver en qué se asemejan y en qué se diferencian, pues estaría utilizando métodos comparativos de investigación. Sí que estamos más familiarizados, creo, con las dos etiquetas siguientes, que es el método cuantitativo y el método cualitativo. Ahí veis cómo pretenden acceder a la realidad social. El caso del método cuantitativo es contar, pesar, medir, con el fin de examinar la distribución de una variable o de analizar las relaciones entre variables. Entonces, bueno, pues seguramente
Fabio o Clara tengan muchos datos en su trabajo y los podrán y deberán explotarlos de manera cuantitativa. Pues, saber si además podemos generar datos que sean explotables desde el punto de vista cualitativo. Y ahí veis verbos que son importantes. El lunes que viene, tanto Irene como Maricruz os van a hacer especial hincapié en estas cuestiones, pero veis que el método cuantitativo se asocia con determinados verbos. Vamos a contar, vamos a pesar, vamos a medir, vamos a establecer algún tipo de medición de variables. En cambio, el método cualitativo lo que intenta es entender el sentido. Podemos medir determinadas conductas de nuestro estudiantado acerca de la educación espiritual y de la espiritualidad en este sentido. Podemos tener en nuestro cuestionario elementos que midan más o menos en ese sentido, pero si yo quiero comprender el significado de la respuesta que han dado, si tengo una escala entre 1 y 5 te sitúas en el 2,8 o en el 4,2, bueno, pues está bien para medir, pero ¿qué significa eso? Es decir, ¿qué sentido le damos a dónde nos hemos situado? Porque es probable que dos personas se sitúen en el mismo punto teniendo posiciones diferentes respecto a esa cuestión. Por lo tanto, ahí hay espacio para que veáis ejemplos de cómo podéis formular esos objetivos. Y el quinto que aparece en esa diapositiva es el método crítico. El método crítico lo que intenta, si os acordáis de una de las máximas de Marx, pues aquello de que los filósofos se han dedicado mucho tiempo, muchos años a explicar cómo es el mundo y que lo que hay que hacer es transformarlo, lo que hay que hacer es cambiarlo. Entonces, mucha investigación prioriza la transformación, prioriza el cambio social sobre otro tipo de elementos. Por lo tanto, ese abordaje crítico, ese abordaje basado en la acción, en la transformación, está presente y lo podéis abrazar. Es decir, bueno, pues probablemente en vuestros diseños de investigación a lo mejor le dais un momento dado prioridad a ese enfoque sociocrítico de, bueno, vamos a conocer la realidad para cambiarla. Vamos a enseñarle a un pequeño grupo de niños a utilizar una determinada herramienta tecnológica porque creemos que eso puede mejorar el entorno en el que se mueven. Entonces, los métodos nos hacen referencia al cómo qué camino vamos a recorrer para alcanzar nuestro destino. El tercer elemento, he dicho metodología, métodos, el tercero es la técnica, en singular. Después veremos las técnicas en plural. La técnica hace referencia a los instrumentos y los medios que utilizamos para llevar a la práctica el método. Entonces, son aquellas herramientas que son necesarias para gestionar la información acerca del objeto de estudio. Por lo tanto, el método es un camino, la técnica son los instrumentos y los medios que tenemos para completar ese camino. El marco concreto de una investigación queda definido por esas decisiones y serían la técnica documental y la técnica de trabajo de campo. Dentro de ellas habrá diferentes técnicas, pero cuando trabajamos con técnica documental estamos trabajando con textos escritos, audiovisuales. Bueno, pues, veíamos tanto los trabajos sobre TikTok, sobre el cine español, sobre cuestiones de ese estilo. A priori parece que remiten a la necesidad de contar con una técnica documental. ¿Qué hacemos con esos documentos? Las ciencias jurídicas, principalmente técnica documental. La otra opción, ¿cuál es? La técnica de trabajo de campo. Es que consiste en que en lugar de trabajar con fuentes documentales, trabajas con fuentes vivas. Te aproximas a sujetos de carne y hueso que intervienen y que te dan las respuestas. Entonces, pues ahí tendríamos esos dos grandes grupos de técnica. Por un lado, la documental y por otro, la de trabajo de campo.
Y en esa ruta, el cuarto elemento serían las técnicas, en plural, aquellos recursos que ha desarrollado la comunidad científica para aplicarlos en investigaciones concretas. Pues yo decía que estoy casi seguro de que métodos y técnicas os suenan, todas las personas que estáis aquí. Por metodología y la técnica en singular, pues no es tan frecuente su empleo. Las técnicas de investigación son aquellos recursos, aquellos procedimientos, aquellas formas de hacer que la comunidad científica ha desarrollado para aplicarlos en investigaciones concretas. Aquí sí que tenemos cursos específicos en muchos grados. ¿Para qué? Para, bueno, pues técnicas para la recogida de datos o técnicas para el análisis de datos. Sería en cada una de las investigaciones tendríamos que plantearnos qué técnicas vamos a emplear. En vuestros casos seguramente ya lo tengáis establecido, o al menos tendríais un diseño de partida cuando os matriculasteis en el programa de doctorado, y ahora pues mejor puedes pensar algún ajuste en ese punto. Pero lo que sí que tenemos que tener claro es que por un lado vamos a tener que obtener datos, que registrar esa información, que generar información nueva, y por otra vamos a tener que analizar esos datos. Entonces, ¿dónde se situaría los cuestionarios de los que hablaba María Dolores? Pues en la obtención de los datos, es decir, cómo voy a llegar a las personas que me van a dar la información. Pues puede ser a través de cuestionarios, puede ser a través de reuniones grupales, de entrevistas individuales, diferentes opciones. Pero llegará un momento en el que tengamos esos datos. Tenía mi trabajo de campo, lo he hecho y tengo ya esos datos. He aplicado estas técnicas para obtener esos datos. Pero ahora, ¿cómo los voy a analizar? Las técnicas no son exactamente iguales. Entonces, bueno, pues ¿qué diríamos? Pues si yo empleo un cuestionario en el marco de una encuesta para recoger datos, pues la técnica que emplearé para el análisis de datos pues será de tipo estadístico, midiendo la presencia o ausencia de cada uno de los elementos. Por lo tanto, lo que tenemos que comprender desde el primer momento es que cuando elegimos unas técnicas también elegimos la manera en la que vemos, en la que nos aproximamos a la realidad que estamos investigando. Por lo tanto, es interesante que nuevamente sepamos que nuestras decisiones han de ser conscientes, en el sentido de que a veces adoptamos una decisión que lleva arrastrado determinados lastres, en el sentido de que se asumen algunas cuestiones que a lo mejor después impiden el avance. En esta tabla veis esa secuencia, veis la secuencia que va desde abajo hacia arriba. En cada columna tenéis un descriptor que nos ayuda a entender el sentido de eso. Entonces, desde abajo hacia arriba, veis que hay una serie de preguntas. Metodología, que hace referencia al por qué y al para qué. Método al cómo, la técnica al qué y las técnicas al cuáles. Cuáles son los procedimientos que vamos a seguir para obtener datos y analizarlos. Vemos también los ámbitos, cómo pasan de lo general a lo específico, de lo más amplio a lo más concreto, y los propósitos son válidos en este caso. Obtener datos y analizarlos para las técnicas, definir el conjunto de técnicas más idóneo, un método de identificar la forma en la que se desea observar, medir o analizar la realidad, y la metodología velar por la coherencia en este punto. ¿Había abierto alguien el micrófono? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Algo que queráis compartir? ¿Lo estáis entendiendo? ¿Seríais capaces de responder a qué metodología, qué métodos, qué técnica y qué técnicas voy a emplear? Bueno, adelante, María Dolores. A ver, yo no sé si soy capaz, pero tengo una pregunta. Cuando se habla de posmoderna, ahí cuando ponías metodología
ponía positivista, posmoderna y crítica. Cuando está resumido, claro, porque había 6, ¿no? O no sé cuántas. Bueno, cuando hablas de posmoderna, ¿te refieres a pospositivista? Lo que has comentado antes, ¿es parecido o...? Bueno, no exactamente, porque son términos que vienen de obras diferentes. Es cierto que en ciencias sociales y en ciencias humanas, en los años 70, 80, desde los años 70, 80, es decir, y eso sigue hasta la actualidad, hay corrientes que son posmodernistas, es decir, que vienen a criticar los valores de la modernidad y una serie de formas de hacer y de establecer. Entonces, el pospositivismo, digamos que es heredero del positivismo. Entonces, yo no lo equipararía al posmodernismo en esa tabla. Digamos que vienen o hacen referencia a otras cuestiones. Lo que sí que tendrías que tener claro es que si tú te sitúas en una posición posmoderna, hay una serie de premisas que heredas. Es decir, y aquí yo no soy un experto en posmodernismo ni nada de eso, pero bueno, ¿tú qué defiendes desde una posición posmoderna? Bueno, pues defiendes un abordaje más relativista en el que cuestiones aspectos que son tomados como válidos en las sociedades materialistas, en las sociedades occidentales. Vale. Hay muchas críticas que están ahí. Por lo tanto, lo que tenéis que encontrar son aquellas etiquetas que mejor se ajusten a vuestro enfoque, es decir, a cómo queréis desarrollar vuestra investigación, partiendo de que las etiquetas son siempre negociables también en este caso. María. Vale, perdón, es que yo lo había relacionado con el tema de la secularización, o sea, el enfoque secularista o es que no sé cómo llamarlo, secularización y la postsecularización, un poco siguiendo a Habermas. Pues por eso... Bueno, Habermas es uno de los autores que es tradicionalmente uno de los más críticos con los autores postmodernistas. Es decir, Habermas vale. es uno de los autores referentes clásicos y básicos de las sociedades más analíticas y, bueno, pues en el que hay, digamos que pues, solo hay que seguir un poco a Habermas para ver que él defiende las condiciones de verdad, las condiciones de diálogo, es decir, toda una serie de principios que son los de la racionalidad ilustrada, de algún modo. El posmodernismo lo que plantea es que en esa racionalidad ilustrada hay contradicciones también. A lo mejor después caen en sus propias contradicciones desde el punto de vista filosófico, pero bueno, si tú, por ejemplo, si tu marco teórico de referencia son el posmodernismo francés, Foucault, Derrida, Lyotard, bueno, pues son autores que hablan del mundo y ven el mundo desde una determinada lógica, un determinado prisma. Y si tú te apoyas en ellos, pues normalmente vas a tener que estar de acuerdo con algunas de esas premisas. Entonces, bueno, pues en ese sentido es que vayáis viendo. Y la secularización tiene mucho que ver también con los valores materiales y los valores postmateriales, que eso pues, en sociología se aborda mucho, y también en educación, por supuesto. Vale, gracias. María, tenías la mano levantada. Sí, yo respecto a la pregunta de si tenemos claro la metodología y el método y demás, bueno, yo la metodología más o menos sí la tengo clara. Es una que no ha aparecido en tu lista, que es la fenomenología, que de esa no has hablado, pero que sí que yo entiendo que eso sería la metodología y el método podría ser, no es el único, vamos, pero la hermenéutica, que de esos no has hablado. Claro, es decir, las diapositivas que aparecen son herederas del campo en el que se desarrollan. En este caso es un campo que es la investigación en comunicación. Entonces, por supuesto que en la investigación desde la filosofía pues tiene mucho más peso la fenomenología. Sí que hablaremos de la fenomenología porque está un poco en las bases de la mirada cualitativa. Es decir, en ese aspecto de la singularidad de muchos de los fenómenos, de la capacidad de explicar los fenómenos en su propio contexto y el sentido y la interpretación que le damos. Entonces, pues todo esto tiene que ver con como bien dices tú, pues
la hermenéutica en ese caso. Ya os decía que muchas de las etiquetas que vais a encontrar en el trabajo son herederas o son propias del ámbito en el que me muevo yo en este caso. Por eso tendréis que hacer un esfuerzo también para identificar cuáles son los paradigmas dominantes en el ámbito de la investigación en filosofía, que estoy seguro de que hay muchos más en ese sentido. Y la fenomenología es evidente que es un campo importante en las ciencias humanas y también tiene presencia en las ciencias sociales. Bien, pues continuamos. Si os surgen dudas, intervenid en todo momento, porque ya os digo que los materiales pues, bueno, son válidos en un determinado contexto, no de manera íntegra. Entonces, aquí lo que hay es una pequeña selección donde pone tipologías, es una reducción breve en ese campo. Todos los materiales los tendréis a disposición también, no solo en la grabación, si necesitáis volver a la grabación, pero también como recursos de apoyo en el campus virtual iremos subiendo todos esos elementos. Más en línea con lo que planteaba María Dolores, pues van en el punto en el que nos vamos a situar ahora. Después haremos, dentro de 10 minutos, haremos la pausa y retomaremos con esta línea, que hace referencia al debate, al falso debate entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Bueno, pues vemos que aquí aparecen otras dos etiquetas para los paradigmas, el paradigma racionalista, el paradigma naturalista. Bueno, el término paradigma hace referencia a un contexto de posibilidad científica, un entorno en el que se desarrollan tanto preguntas de investigación como soluciones, como posibles respuestas de investigación. Entonces, hablamos de grandes coordenadas. Entonces, por eso algunas de estas grandes coordenadas a veces las encontramos y otras veces no están tan presentes. Pero, sobre todo, si venís del ámbito de las ciencias sociales, es altamente probable que lo mucho o poco que os hayan enseñado sobre estas cuestiones se haya construido a partir de la confrontación entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Entonces, probablemente en vuestro departamento, en vuestros grupos de investigación o las personas que os dirigen las tesis doctorales, también se autoidentifiquen, se consideren investigadores cuantitativos o investigadoras cualitativas, o incluso vuestra tesis, más pronto que tarde probablemente acabaréis diciendo, no, mi tesis es cuantitativa, es cualitativa, o pues, la mayoría, espero, pues seáis capaces de construir un abordaje mixto en el que se combinen, porque tenéis que pensar que como estudiantes de doctorado, nuestra función como escuela de doctorado fracasaría si acabaseis vuestras tesis doctorales y no os sintieseis seguras, confiados, para utilizar tanto métodos cuantitativos como métodos cualitativos. ¿Sí? No es, desde mi opinión, desde mi punto de vista, no es de recibo pensar que alguien consiga un título de doctorado y diga, no, yo es que no sé hacer nada de investigación cuantitativa, o yo no tengo ni idea de qué es la investigación cualitativa y no la sé hacer. Bueno, eso para mí es un déficit de los programas de doctorado. Si se llega a ese punto en el que hayamos especializado tanto a una persona que no sea capaz de diseñar o de entender al menos una investigación en otras coordenadas, con otros enfoques. Al mismo tiempo que os digo eso, os digo también que por cuestiones operativas la docencia reproduce este enfrentamiento, este choque. Veis también intervenciones en el chat que son interesantes y que apuntan a la importancia de la epistemología. Bueno, en este caso hay muchos trabajos de gran utilidad, pero un clásico es todo el análisis que hacen Guba y Lincoln para comparar el abordaje racionalista con el abordaje naturalista. El abordaje racionalista pues, corresponde a lo que veis en la parte izquierda de esos polos, de esas dicotomías que aparecen a continuación. Bueno, pues, ese paradigma racionalista lo que defiende es la capacidad o el hecho de que exista una realidad externa, única, objetivable. Es decir,
Bueno, pues si pensáis, y aquí sí que probablemente Fabio o Clara pues, nos podrían decir cómo se enfoca la investigación en sus disciplinas científicas. Es decir, se enfoca en muchas ocasiones, o ese es el estereotipo que se ha ido construyendo, como que existe una realidad externa, como que está ahí, como que es algo objetivo o objetivable, es algo material, es algo que nosotros podemos aprender, y la manera en la que trabajamos es obteniendo información de esa realidad para generalizar la información y en última instancia para identificar las causas que explican que eso sea así. Sé que es una simplificación y sé que en cualquier disciplina, química, física, en todas ellas hay abordajes críticos que ponen de evidencia que esa manera tan ortodoxa, tan positivista de entender la realidad no se da. Bueno, pues tiramos casi siempre de la investigación cuántica, de todas estas cuestiones que son tan atractivas desde el punto de vista intelectual, tan estimulantes, pero que nos demuestran que aquello, incluso aquello que consideramos que es lo más objetivo, en realidad está condicionado por quien observa, está condicionado por quien realiza la investigación. Probablemente a un nivel tan pequeño, tan micro, que no tenga sentido criticar las observaciones a nivel macro en base a ello. Pero sabemos que ahí hay unos límites, hay dificultades. Pero en la columna de la izquierda, ahí lo que veis pues son términos que tradicionalmente asociamos con la imagen dominante, el estereotipo de hacer ciencia. La ciencia produce conocimiento objetivo. La ciencia te explica cómo funciona la realidad. La ciencia es capaz de generalizar los resultados y de explicarnos las causas. Si tú haces esto, pasa esto. Y pasa siempre. Bueno, pues ese es el paradigma racionalista clásico. Y la última línea que aparece ahí también es importante, es decir, la idea de que el conocimiento es libre de valores, es decir, que lo que tenemos que hacer es distanciarnos, lo que tenemos que hacer es observar la realidad creando todas las barreras y todos los filtros para que nuestra percepción no afecte a la comprensión de esa realidad. Entonces, soy consciente, insisto en que son presentaciones estereotipadas, es decir, que estamos yendo a los extremos y que bueno, pues probablemente no sea tan drástica la posición de cada uno. Pero recurrimos a esa estereotipación para comparar unos con otros. En la columna de la derecha, o los pares de la derecha de esas dicotomías, veis que se habla de realidades múltiples, de subjetividad, del contexto, de las influencias que pueden explicar algo, pero que no son la causa inequívoca y la causa única. Y por último, de que el conocimiento está situado, está en un contexto, se da en un determinado lugar. Entonces, bueno, pues eso se sitúa en el paradigma naturalista, en el sentido de intentar aproximar a la naturaleza, la realidad de la naturaleza social, entender esos elementos. Entonces, bueno, pues cuando veáis aproximaciones muy ortodoxas, tanto de lo cuantitativo como de lo cualitativo, veréis que estos términos se apela a estos términos en ese proceso. Entonces, bueno, son etiquetas y mi enfoque, y creo que también el enfoque de Maricruz y de Irene, pues es una postura mucho más negociada, una postura más equilibrada y intentar buscar los puntos fuertes de cada una para que nuestras investigaciones sean más sólidas, sean más coherentes y más útiles en este caso. Pero sí que a partir de ahora vamos a hablar sobre todo de métodos cualitativos, de técnicas cualitativas, y estas ideas tienen que estar ahí. Es decir, si hablamos de fenomenología, si hablamos de hermenéutica, estos términos están en la base de esos procederes. Mientras que pues, si hablamos de otro tipo de objetivos, generalizar los resultados. Quiero saber cuál es la opinión pública de la sociedad española acerca de la cuestión X. Bueno, si yo construyo algo como la opinión pública española, lo que voy a tener que hacer es medirla. Pero a lo mejor puedo aspirar a comprender, aspirar a entender los motivos que están detrás de que la opinión pública española o el electorado español vaya a apoyar al partido X en mayoría, una posición mayoritaria. Bueno, ¿eso cómo lo comprendo? Lo comprendo con abordajes cualitativos. Vamos a cerrar la primera parte de la
de la sesión de hoy con esta diapositiva que nuevamente os confronta con esas caracterizaciones polarizadas de lo cuantitativo y de lo cualitativo. Me interesa especialmente que veáis cuáles son los objetivos que persiguen y que os preguntéis si los objetivos de investigación de vuestras tesis doctorales caen mejor en la columna de lo cuantitativo o en la columna de lo cuantitativo. Es decir, si mi prioridad es medir, es identificar causas y es generalizar resultados, estupendo. Pero tus coordenadas, es decir, el lugar desde el que estás haciendo tu investigación, es desde una mirada cuantitativa. Si lo que nos pretendemos es describir la acción humana, comprender e interpretar estos elementos, pues estamos en otro plano. El plano de lo cualitativo después no me va a permitir generalizar los resultados, pero me va a dar una información a lo mejor mucho más profunda, más densa, más rica, más individualizada, más singularizada. Segunda línea, la recogida de información. Bueno, pues en el caso de María Dolores lo veíamos en parte, es decir, ella planteaba un cuestionario con preguntas abiertas. Bueno, un cuestionario con preguntas abiertas, digamos que es uno de esos ejemplos de frontera o de combinación de diferentes abordajes. Un cuestionario, al menos en la visión más habitual, es una secuencia de preguntas con unas opciones de respuesta, casi siempre cerradas, en las que el proceso de recogida de información está muy estructurado. Es decir, no hay margen a desviación, hay margen a que alguien se plantee el sentido de esas preguntas o me dé una respuesta totalmente inesperada. ¿Por qué? Porque si yo te pregunto a qué partido político tienes intención de votar en las próximas elecciones, te voy a dar 5, 8, 10 opciones, pero van a estar cerradas y tú las vas a elegir. No me interesa el por qué, no me interesan los motivos, o al menos en esa pregunta no, porque lo que quiero es eso concreto. ¿Por qué? Porque después quiero generalizar esos resultados. En cambio, la recogida de información en los diseños cualitativos es flexible. Tiene que haber una interacción entre quien investiga y el objeto de estudio. Esto es muy importante que lo tengáis claro, porque cuando trabajemos con Atlas TI, eso está a la orden del día. Es decir, en todo momento vais a tener que volver atrás, vais a tener que corregir y vais a tener que reflexionar y tomar decisiones sobre algo que ya habíais decidido con anterioridad. Entonces, eso en un diseño cuantitativo no es posible. Un diseño cuantitativo es lineal, es decir, es un movimiento constante en el que para pasar a una fase hay que terminar la anterior. No puedo empezar el análisis si no he completado la recogida de datos. No debo comenzar la recogida de datos si no he cerrado los instrumentos para esa recogida. Entonces, hay una secuencia ordenada, mucho más pautada, que a veces nos da seguridad como investigadores. En cambio, la investigación cualitativa tiene muchas más idas y vueltas, es decir, es no una espiral, pero sí que es diseño circular en el que en muchas ocasiones volvemos a estar en el mismo punto. Entonces, esto sí que es importante que lo entendáis a la hora de diseñar vuestras investigaciones. Cuando formuléis vuestros objetivos, ved cómo queréis recoger datos y qué tipo de datos queréis, porque a veces esos datos son pertinentes para un abordaje cuantitativo, pero no lo son para un abordaje cualitativo. El análisis y el alcance de los resultados, bueno, pues creo que eso lo hemos sintetizado ahí mucho, pero es más o menos lo que planteáis. Y después ahí, en el ámbito de la comunicación, veis que hay una serie de teorías que estarían a priori en algunos de esos campos. Nuevamente, ¿puedo hacer estudios en la teoría de los usos y gratificaciones de tipo cualitativo? Sí, por supuesto que los puedo hacer. Pero lo que dice esta tabla es que la mayor parte de los estudios que se han hecho en el ámbito de la teoría de los usos y gratificaciones de los medios de comunicación son de tipo cuantitativo. Es decir, que hay una tradición, una forma de hacer investigación en ese campo. Mientras que si mi teoría de referencia es el interaccionismo simbólico, pues en la mayor parte de los casos los abordajes van a ser cualitativos. ¿Que podría medir, que podría hacer algo? Probablemente sí, pero la tradición va por ese punto y yo tengo que ser consciente de esas tradiciones para ver dónde quiero situar mi trabajo. Son ya las 5 menos 5.
Por lo tanto, voy a detener la grabación. ¿Queréis hacer alguna pregunta antes de que detenga la grabación?